Buenas noches, bienvenidos al programa. Germán Mendoza y Nacho López, como siempre, acompañándolos a ustedes en sus casas. Don Germán, le cuento que, aunque le di mucha varilla al ministro del Medio Ambiente, pues ya sí vienen muy seriamente hablando los norteamericanos y los australianos, no de un fenómeno de un niño, sino de un mega niño, que empezaría en el mes de noviembre. Ahora sí, mega, no va a ser un fenómeno del niño, sino un mega niño. Por eso es que no ocurrió cuando lo anunciaron hace 2 años. Pues usted sabe que yo le di mucho palo aquí al ministro y diciendo cómo le ocurre decir con estos aguaceros. Y mire ahora, por estos días, cómo está la situación. Las temperaturas son altísimas, Nacho. Bueno, aquí por fortuna no hemos tenido todavía esas temperaturas que usted nos mencionaba la semana pasada, pero aquí todos los días 30 y pico de grados. Germán, ¿usted se imagina donde uno llegue en Irán, 73 grados centígrados, récord? Nos derretimos. Bueno, y digo todo esto, don Germán, porque llegó la hora, caballeros. O sea, estamos viendo llover poquito, los embalses están todavía con unos niveles muy interesantes, pero, señores, a cuidar el agüita, a cuidarla de verdad. Somos una potencia de agua, tenemos mucha agua en Colombia, qué beneficio, pero ustedes no saben que también esto se agota. Para que no tengamos, Nacho, que volver a vivir lo de aquel apagón famoso. Le digo, acuérdese cuando César Gaviria. Le estoy diciendo, dicen que va a ser peor que ese. No, terrible, toca irse para otro lado entonces. Don Héctor Hoyos, candidato a la alcaldía de Medellín, buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación aquí para debatir asuntos de un verdadero calor que se está dando acá y es en el debate electoral que comienza. A esto sí les gusta. Le metió la temperatura. Le metió la temperatura. Él viene, Nacho, recordemos, candidato a la alcaldía de Medellín por el Polo. No lo hemos invitado antes porque digamos que usted llegó como al final ya de cuando todos los candidatos habían manifestado su intención de lanzarse a la palestra. Usted digamos que fue de los últimos que apareció. Llegué tarde, pero los últimos seremos los primeros. ¿Avalado o no avalado? Totalmente avalado. Porque aquí como dan tantos avales. No, el partido... Y eso terminan los conservadores avalados por los liberales por los conservadores, los de la U por los del esto. Esto se volvió en una cosa, pero el Polo ha tenido como un claro direccionamiento en ese sentido. Sí, yo creo que el complique que en el eventual caso de que yo perdiera la alcaldía de Medellín y que ganara uno de esos otros candidatos que tiene muchos avales, ¿cómo irán a pagar los favores de quienes lo están apoyando? Muchos compromisos. Y digamos que eso que usted critica de otros candidatos, digamos que le sirve a muchos, le ha servido para alcanzar el objetivo. Y diríamos que usted está con el Polo, no tiene todos esos compromisos, pero no está como muy solo también. Pero no es que yo lo critique, no los critique, sino que me parece cómo hará. Porque yo creo que el apoyo y los avales adicionales que dan a un candidato no creo que sean gratuitos, entonces habrá que repartir y es una torta que les va a tocar un pedacito muy pequeño en el evento de que ganaran, pues, y que no fuera yo el alcalde de Medellín. Tengo que hacer una pregunta obligada, hombre, y es, el Polo en Medellín hay veces como que no tiene la fuerza que tiene en Bogotá o en otras ciudades del país. ¿Estoy equivocado, Germán? Creo que no. Sí, en Medellín... No tiene tanta fuerza. ¿A qué se debe esto? A ver, Medellín y Antioquia es un departamento y una ciudad muy goda, muy conservadora, muy tradicional, pero últimamente ha estado cambiando. Recordemos que en las últimas elecciones que hubo acá con la candidatura a la presidencia, Clara López sacó en Medellín 110.000 votos y en Antioquia 250.000 votos, superando la votación del ahora presidente Santos en Medellín y en Antioquia. Y hemos venido aumentando respaldo popular. Los votos de nosotros son unos votos de la gente que no tiene determinado por quién votar, es un voto a conciencia, es un voto de opinión,
que es el que realmente hay, por ejemplo, en Bogotá. Hay mucho voto de opinión y por eso en Bogotá... Usted me disculpa, le toqué seguir haciendo preguntas obligadas, pero ¿no será que esos copartidarios suyos en Bogotá no les ayudan mucho al resto en el país? Porque realmente, pues... Por la imagen. Por la imagen, lo que hemos visto que ha sucedido en Bogotá es bastante conflictivo. Hombre, a nosotros nos han hecho unos señalamientos injustos como partido. Es cierto que un mandatario de Bogotá, en nombre del Polo Democrático, gobernó para él y tuvo una mala conducta frente a los ciudadanos de Bogotá. Pero ha sido uno, y uno que ha sido investigado, ¿cierto? Y en ese orden de días dicen, hombre, es que el Polo son unos ladrones, se robaron a Bogotá, y eso no es así, es uno. Lo mismo podríamos decir de todos los partidos en Colombia. Que tiene más de uno. Porque tiene más de uno y en la cárcel y condenado. Germán. Bueno, veíamos ahora, cuando usted nos hablaba de la votación que obtuvo la doctora Clara López para las elecciones presidenciales, pero la pregunta es ¿por qué no se refleja eso a la hora de las elecciones locales, por ejemplo? ¿Por qué no se ve ese apoyo a un candidato a la alcaldía, hasta el mismo consejo, asamblea? ¿Por qué no, si hay una buena, digamos que mucha gente que tiene ese voto de opinión, ¿por qué no votan por los candidatos del Polo en alcaldía y gobernación? Es que es precisamente a partir de esa elección, estas son las primeras elecciones que vamos a dar después de esa buena votación. ¿Antes no había tanta gente? Antes no había obtenido el Polo Democrático aquí tanta votación. Sin embargo, hemos tenido muy buenos candidatos, dos de ellos ya no están con nosotros, el doctor Gaviria y Rodrigo Saldarriaga, estandarte de la cultura antioqueña. Rodrigo Saldarriaga fue elegido. Fue elegido representante de la Cámara por el Polo Democrático, no tuvo la oportunidad, mejor dicho, no tuvimos los colombianos la oportunidad de ver un debate de Rodrigo Saldarriaga. ¿Quién es Héctor Hoyos? Héctor Hoyos es un ciudadano casado, con dos hijos, Daniela, una profesional brillante acá, no vive con nosotros, vive fuera del país en este momento, ingeniera, que me ha respaldado mucho en este proceso electoral desde afuera, y un hijo menor, Samuel, de 18 años, que también ha tenido una presentación brillante. Yo me siento muy orgulloso de los hijos. Mi esposa, médico. Soy un abogado, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín, que he trasegado en el sector público, en el sector privado también, y últimamente me he dedicado al ejercicio profesional como abogado en materia constitucional y en materia de responsabilidad médica. ¿Y en líderes políticas qué? ¿La primera vez? No, a ver, yo en el proceso político llevo muchos años desde muy pequeño. Mi padre, un político, fue constituyente, fue congresista, fue diputado, fue concejal y tal vez por genética estoy metido en esto, lo acompañé siempre desde hace muchos años en las líderes políticas, pero ya yo a entrar en lo electoral para mi beneficio, o para mi beneficio no, en mi nombre, para beneficio obviamente de la ciudadanía, lo hice por primera vez por allá en los 80, porque yo soy cofundador del Partido Verde, pero de un Partido Verde distinto a lo que existe hoy, el Partido Verde ecologista, pacifista, que luchamos por las causas de la vida en todo su entendimiento de la vida, de todo el ser vivo, pues. En los 80 aspiré al Consejo de Medellín por el Partido Verde colombiano. Ya ahora, después, desde que hago parte realmente del Polo Democrático desde su fundación, aspiré en el 2006 al Senado de la República y recientemente ahora en el Parlamento Andino, donde obtuve una muy buena votación, pero desafortunadamente se decidió cambiar la legislación en el transcurso del proceso y decidieron no ir quienes habían quedado elegidos, sino que nombraron los mismos miembros del Congreso de la República. Eso es como mi trasegar político hasta ahora. Usted nos decía ahora, antes de comenzar el programa, que ha estado en varios debates con los candidatos a la alcaldía, los otros candidatos, y usted, no vamos a dar nombres aquí,
Pero usted decía, hay algunos que les gusta dar pedal para que los otros se salgan de casillas, pero tengo entendido que el que le gustaba dar pedal era usted. Sí, sí, yo he tenido el deporte como una disciplina desde muy niño y fui ciclista muchos años. Una disciplina que me formó como persona antes que como profesional. Creo que, y lo he manifestado así en los diferentes debates y foros en los que he estado, y a lo que le apuesto como candidato a la alcaldía de Medellín, creo que el deporte, el arte, la cultura son antídotos contra la drogadicción, contra el alcoholismo, contra la delincuencia, y eso hay que apoyarlo decididamente, y yo pienso hacerlo, a los artistas. Además entendemos que hay opciones para las personas, hay niños jóvenes que estudian y no les gustan las matemáticas, no les gusta esto, o no son capaces, entonces no los podemos frustrar que si no hacen esto o aquello, entonces ya van a quedar frustrados. No, hay lo que le gusta a la gente, y los grandes embajadores que nosotros hemos tenido en el mundo, los que han representado a Colombia en el mundo, han sido los artistas, los deportistas, los escritores. Entonces hay que apoyar a esta gente también. Si le gusta hacer eso, hay que apoyarlo. ¿Qué tanto conoce usted Medellín? Mucho conozco a Medellín, porque he estado en el sector comunitario, porque me gusta, no desde la política, sino desde mi sentimiento y mis sueños como persona con los demás, porque me siento mal con lo que sucede con los ciudadanos de Medellín, de Colombia en general, pero particularmente lo que sucede en Medellín, y sé que se puede hacer mucho para mejorar la situación de los medellinenses. ¿Cómo se explica que, porque uno escucha a la gente declararse cansada digamos que de los políticos tradicionales, de los partidos tradicionales, pero siempre ganan esos candidatos de esos partidos? ¿Cuál es la explicación? Hay varias explicaciones. Le digo una: quienes están gobernando tienen el poder y pueden influir o influenciar mucho el voto de quienes trabajan en el sector público. Esa gente que trabaja en el sector público siempre tiende, desafortunadamente, a mantener su vínculo con la administración pública y hacen que voten de alguna manera. Esa es una. Y otras cosas como las mermeladas que existen no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. En las campañas electorales, por ejemplo, también pesa mucho el aspecto económico. Creo que eso influye mucho porque se manejan grandes cantidades de dinero para las campañas políticas. Eso influye. Y otra cosa que influye, que también tiene que ver con el poder económico, es las encuestas. Desafortunadamente, los colombianos en general, y en particular pues los medellinenses obviamente, les gusta votar, porque no tenemos una cultura política, por quien va ganando. ¿Por qué usted no vota por Pedro Pérez? No, yo no voy a votar mi voto, yo voto por el que vaya a ganar. Así ese no sea, no sé, como están las encuestas arriba, para eso sirven las encuestas. Pero estas encuestas hoy le están mostrando a la gente que esas encuestas no son verdaderas. ¿Por qué no son verdaderas? Porque es imposible que una encuestadora el lunes haga una encuesta donde Pedro Pérez gane y el martes hace la misma con una muestra similar y Pedro Pérez aparece de último. Entonces eso no es absolutamente razonable, y lo que tenemos que aprender es a votar por quien tenga el mejor programa y que tengamos después la oportunidad de criticar a quien que perdió o ganó, pero porque nosotros decidimos quién debería ganar. Usted ahorita hablaba de financiación. ¿Quién lo financia usted? Hoy esta mañana, en un debate que estuve, causó algunas risas entre los quienes asistieron, porque nos estábamos comprometiendo a manifestar pues que de dónde provenían nuestros recursos y si íbamos a abrir los libros nuestros para eso. Mis recursos son limitados y son recursos que han aportado mi familia, mis amigos, algún empresario que ha querido darme la mano, también ha aportado. Muy escasos recursos tengo, pero tengo el mejor equipo de campaña. Ninguno de los equipos de campaña que hay en la alcaldía
para la alcaldía de Medellín hoy, con tanto dinero, no tienen el equipo que tengo yo y que me ha estado colaborando. Usted dijo ahora que llegó tarde y confía en llegar último, pero ser primero. ¿Y por qué tuvo que llegar tarde? ¿Por qué si todos comenzaron a moverse desde antes, el Polo dejó su nombre de consideración para última hora? Porque nosotros respetamos los estatutos del partido y las directrices del partido en las que hemos confiado y por las que hemos votado en los congresos del Polo, y el Polo en su congreso determinó, y en el Comité Ejecutivo Nacional determinó, que hasta tanto no pasara el congreso del Polo, se definirían las candidaturas a las diferentes gobernaciones y alcaldías. Entonces nosotros esperamos hasta que pasó el Polo, que nos ayudó mucho a la unidad del Polo, que tantos apostaban porque el Polo se acababa por una diversidad de criterios o divergencia de criterios en algunos directivos del Polo, de los que dirigen las grandes tendencias del Polo. Había una no coincidencia en una de las decisiones que tomó el Polo y hubo un distanciamiento temporal, pero que en el Congreso del Polo se llegó a un acuerdo y estamos todos unidos. De hecho, me han estado respaldando esas dos grandes vertientes del Polo en mi campaña a la alcaldía de Medellín. Nuestro invitado de la noche de hoy es el señor Héctor Hoyos, candidato a la alcaldía de la ciudad de Medellín por el Polo Democrático. Ya volvemos con ustedes. Bueno, continuamos con nuestro invitado de la noche de hoy, el doctor Héctor Hoyos, candidato a la alcaldía de la ciudad de Medellín por el Polo Democrático. Yo quiero sentarme, y usted ahorita me decía que tenía ya un proyecto muy estructurado. Y aquí nos toca, como siempre, hacer preguntas obligadas. Seguridad, salud, movilidad, etcétera. ¿Por cuál quiere que arranquemos? El que quieran, los tengo todos bien definidos. ¿Hablemos de salud o hablemos de seguridad? Ambos temas son importantes y digamos que preocupan a la gente, pero yo quiero que comencemos por el tema de salud, porque mire que acaba de terminar una marcha. Sí, señor. Una marcha, salieron directores de hospitales, trabajadores. ¿Con heridos? Hubo heridos, uno de los voceros de uno de los grupos, 14+1 creo que se llama, que es de la IPS universitaria, resultó con una herida. Muy curiosa la respuesta de la policía, que dijo que de pronto él se cayó o que entre ellos mismos se habían herido, pues como 3 puntos le cogieron al señor. Pero bueno, terminó en disturbios. Pero es una situación real, doctor Hoyos, la crisis de salud en todo el país, y Medellín no se escapa a esto. Y hace poquito veíamos a la gente de Metrosalud diciendo que se habían perdido unos pacientes de la IPS mixta. Es decir, hay crisis en el tema de la salud y afecta a Medellín también. ¿Cómo afrontar un tema de estos? A ver, en principio digamos que es un tema nacional, que es un tema de la intermediación en salud. Las EPS. Las EPS, que en nuestro sentir no tienen razón de ser. La EPS, yo digo que el Estado debía contratar directamente con quienes prestan el servicio, simplemente, sin que haya una intermediación, que se llevan una buena cantidad de dinero. Sabemos de una EPS, todo el mundo lo sabe, no es un secreto, que estaba invirtiendo los dineros de esa EPS en cosas diferentes a la salud, hasta balnearios por allá y otras cosas. Entonces, esos dineros que van a esas EPS, que podrían servir para los usuarios, se están yendo a engrosar las arcas económicas de esas EPS en detrimento, pues, de los usuarios. En Medellín, yo creo que el alcalde de Medellín tiene que mirar cómo soluciona el problema del servicio que debe prestar el Estado. Aquí se ha hablado mucho de las privatizaciones y hay una tendencia marcada a la privatización de Metrosalud. Eso es un absurdo. Una entidad tan importante como el municipio de Medellín podría seguir prestando servicios ya no siquiera de primer nivel, que es lo que se está haciendo, sino que tiene la capacidad de prestar segundo y hasta tercer nivel de complejidad. Yo, por el contrario, pienso reestructurarlo y aportar más a Metrosalud, porque no pienso que se deba privatizar. En Medellín y Antioquia realmente existe una EPS mixta. Sabia Salud, que tiene problemas económicos. Esa iniciativa real la he conocido yo del Polo Democrático Alternativo, de una EPS
pública. Esta no es pública, totalmente pública, porque uno de los socios es una entidad privada que extrañamente no aportó capital a la sociedad, que extrañamente no participa de las pérdidas de la entidad, y que yo estoy planteando, que el municipio y el departamento deben capitalizar la EPS para reducir, en cierta forma, la participación del privado que hay ahí. Porque es que una EPS no tiene que dar dividendos financieros a la institución. Los dividendos tienen que ser sociales en la prestación del servicio. ¿Qué importa que no gane plata? Es que no tiene por qué ganar plata. Tiene que ganar es en salud, en servicio a la comunidad, que es la que lo necesita. Y para eso es el Estado. Y podría ser así. Y hoy no es lo que está ocurriendo. Hoy está ocurriendo una situación muy difícil no solo para los usuarios, sino como fue en el día de ayer una marcha, porque los profesionales de la salud también están sufriendo mucho, están teniendo problemas, no atienden bien a la gente, no porque no quieran, sino porque no pueden. Y entonces por eso salimos a protestar en compañía de los profesionales de la salud, y ocurre lo que ocurrió desafortunado. Creo que fue una arbitrariedad de parte de quien haya dado la orden. No sé si el alcalde, el comandante, la policía, quién dio la orden para que el ESMAD estuviera participando allí y causara las lesiones que causó a algunas personas que estuvieron presentes en la marcha. Hacía mucho tiempo yo no veía una campaña tan monotemática como esta. Aquí de lo único que se habla es seguridad y movilidad. En seguridad, yo siempre he sido pues como muy, no sé, lo pienso mucho en la medida en la que también pienso que faltan políticas de Estado, ¿sí? Y mientras no haya políticas de Estado, pues ¿qué va a hacer un alcalde? Nada. Captura y captura, a la media hora todo el mundo está suelto. Entonces no hay ni una resocialización, ni reinserción, ni nada. No está pasando nada porque faltan políticas de Estado. Pero ¿usted cómo ve la seguridad de Medellín? Muy mala, a pesar de que esta administración se ufana de la disminución de los homicidios, que es cierto, pero es el resultado de pactos entre bandas. No nos hagamos daño. Usted trabaja aquí y yo trabajo allí y no nos hagamos daño. Pero sí bajaron los homicidios, pero no nos cuentan la verdad y no nos cuentan que han aumentado otros delitos, la extorsión, la vacuna, el hurto. Eso ha aumentado. Y en los barrios, los que están pagando los platos rotos, la ciudadanía civil, ajena a este conflicto. Es decir, la existencia de las fronteras invisibles, donde usted no puede pasar de un lado a otro, donde los tenderos de barrio están teniendo que pagar vacuna. Entonces empiezan a trabajar como lo hacen unas personas que se dedican, por ejemplo, a manejar taxi, que no son de ellos, que tienen que empezar a trabajar, pero primero recogerlo del patrón. Allí están trabajando para primero recogerlo de la vacuna. Ese es su diagnóstico. ¿Y usted qué haría? Eso es lo que yo estoy. Entonces yo tengo una propuesta que es sencilla en el siguiente sentido. Mi eje o pilar fundamental de mi programa de gobierno es la educación, pero la educación desde su acepción más amplia, la educación en todo sentido, de cultura ciudadana, de autoprotección en seguridad y en salud. A las personas hay que educarlas, a los jóvenes hay que educarlos, porque la educación es el vehículo transformador de sociedad, que puedan ascender dentro de la sociedad quienes se educan. El cambio de una persona que está educada a la que desafortunadamente no pudo educarse es abismal. Pero soy consciente que este es un proceso largo y la gente necesita decisiones rápidas. Entonces también tengo propuestas a corto plazo. Y hay propuestas a corto plazo que tienen que ver con lo ya existente. Una de ellas es la utilización de la tecnología importante existente en el mundo. Hoy, por ejemplo, las cámaras que vamos a implementar, un presupuesto importante en cámaras, no cámaras de fotodetección para recoger recursos, no para educar, sino para recoger recursos, no solo para el municipio, sino para particular, no, sino cámaras para la seguridad. ¿Para qué las cámaras? Para prevenir la comisión del delito y para disuadir al delincuente que cometa el delito. Yo si
si yo voy a cometer un delito y sé que estoy frente a una cámara o sé que hay una cámara, me voy para otro lado donde posiblemente no la haya para poder cometer el delito. Pero si soy tan osado que conociendo que hay cámaras, cometo un delito, estas cámaras van a servir para identificar a la persona que cometió ese delito y para atraparla posteriormente, para judicializarla. Entonces la tecnología, todos los colombianos tenemos un dispositivo móvil, ¿cierto? Y podemos utilizarlo para que haya una eficaz noticia de lo que está ocurriendo. Hoy, desafortunadamente, tenemos un número al que llamamos porque yo he participado de eso, cuando veo que están cometiendo algún delito, un robo a un señor, a una señora, y llamo a este número, entonces le preguntan a uno, dígame cuál es la dirección. Si yo no sé de direcciones, ¿qué le voy a decir a la gente mientras pregunto? ¿Cómo está vestido el señor? ¿Para qué lado cogió? ¿Cogió hacia el norte, hacia el sur? O sea, cuando usted termina la conferencia con el 1, 2, 3, ese señor ya vendió lo que se robó, ya se gastó la plata, pues ha pasado de todo. En cambio, pienso yo que con dispositivos móviles sería más efectivo. Y un tercer elemento que me parece que lo digo con dolor realmente, pues no lo digo, sino la corrupción que hay. Y la corrupción que hay dentro de nuestro grande aliado para combatir la inseguridad, que es la policía. Hay agentes, no digo la institución de la policía es corrupta, sino hay agentes dentro de la policía muy corruptos. Y nosotros tenemos que depurar a la policía, ayudarle a la institución de la policía, y con el presupuesto municipal podemos hacer eso, una especie de inteligencia al interior de la policía que nos ayuda a operar y que la policía no se convierta en un elemento que ayude a la inseguridad, sino por el contrario a acabar con la inseguridad que existe en Medellín. ¿Le gustan los cuadrantes? Sí, los cuadrantes yo creo que han servido en muchas ocasiones porque hay un poco más de inmediatez en la atención. Muy bien. A la gente, doctor Hoyos, cuando se tocan esos temas de seguridad, pues todo el mundo está de acuerdo con que la educación, la gente que tenga oportunidades, pues que digamos que arrebatarle a la delincuencia a los muchachos, a los jóvenes, digamos que sí, y se viene diciendo hace mucho rato, y lo muy curioso es que llegan a las alcaldías y después de eso no se logra. Pero a la gente también le gusta sentirse protegida y sentirse protegida es tener la figura del policía, así haya temas de corrupción también. La pregunta es, ¿aumentaría el pie de fuerza? Es decir, muy complicado tener un policía en cada esquina, imposible, pero sí aumentar la presencia policial en los barrios, sobre todo en los más afectados por la delincuencia. No es necesario. Yo he oído a muchos candidatos que necesitamos más pie de fuerza para Medellín, necesitamos más presencia policial. No. Yo estoy seguro que nosotros podríamos duplicar el número de policías. Nosotros estamos un poco más bajo dentro de la media de policías en el mundo. Y no es necesario más policías. Nosotros podemos tener el doble o tal vez el triple de policías en la ciudad de Medellín. Y eso no soluciona el problema de inseguridad. Ténganlo por seguro, ese no es la solución para el problema de inseguridad. El otro es de formación, de educación, de concientizar a la gente y de arrebatarle, como usted dice, a la delincuencia, porque es que un joven que no está educado es presa fácil de la delincuencia, de las bandas criminales. Esas bandas criminales para operar necesitan plata, esa es la plata, y quien le va a llevar la plata a esas estructuras son los jóvenes que captan y que van a traficar, que el microtráfico es el cordón umbilical que alimenta a esas bandas criminales. ¿Cómo ve usted la administración en este momento? No digo la de nuestro alcalde actual, sino cómo ve usted toda esa infraestructura. Algunos hablan de que es muy grande, que es muy pesada, que no estamos gastando demasiado dinero. Son estilos de gobernar, estilos de gastar la plata. Yo la plata la gastaría en la gente, no en obras inoficiosas en mi concepto. ¿Cómo cuál? Parques del Río, me parece que no es una prioridad. En Medellín la gente no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Hay gente en Medellín, no en todo Medellín, en la zona urbana, ni siquiera en la rural, que no tiene agua potable. Eso es increíble. 204.000 personas no tienen agua potable. Y en esos barrios donde no hay agua potable les llega cumplidamente el impuesto predial. Entonces yo diría que hay necesidades básicas que hay que cubrir en vez de invertir en Parques del Río. No sé si sea
Bueno, no, creo que no, pero no, uno no puede decir de lo que no conoce a fondo, pero que hay otras prioridades, hay otras prioridades. Y hoy me informaban a primera hora que están posiblemente abriendo una licitación para adjudicar la segunda etapa. Yo sí le solicitaría al señor alcalde que no cometa ese acto de irresponsabilidad con el municipio. Si él quiere tanto a Medellín, como lo ha manifestado, y ha hecho cosas muy buenas por Medellín, muy buenas, pero que no nos haga ese daño, que no me haga ese daño, que yo voy a empezar a gobernar el 1 de enero, pero no con un presupuesto comprometido. No nos comprometan las vigencias del municipio, déjenos trabajar a los que vamos a gobernar a partir del 1 de enero. ¿Usted no seguiría entonces Parques del Río? No, no creo que sea una prioridad del municipio de Medellín. Hay otras prioridades y sería invertir en la gente más que en unas obras que yo considero que no son prioritarias ni son necesarias para Medellín. Claro que cuando nos la entreguen el cantar será otro. Así va a ser la cosa, porque va a ser bonito. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes en breves minutos. Me parecen maravillosas. ¿Esos serían los proyectos con los que usted seguiría? Excelente, excelente, y aplaudo ese tipo de programas que ha iniciado el gobierno del doctor Aníbal Gaviria. Usted, el temita que tanto me gusta a mí, ¿sí o no? La movilidad. La movilidad. ¿Cómo ve usted Medellín? Medellín tiene un problema y es su topografía, para poder que haya más vías para los carros. Yo soy un convencido de que el problema de movilidad de Medellín no es de Medellín solamente. Y yo creo que quien vaya a gobernar, yo particularmente, a partir del 1 de enero, tendré que hacer acuerdos con los alcaldes metropolitanos. La movilidad es metropolitana y como tal hay que tener políticas y una gestión metropolitana. Voy a ampliar la cobertura del sistema integrado de transporte, que es un privilegio que tenemos los medellinenses. Pues sí, no. Ayer con esa parada del metro, oiga, las filas, Germán, tan impresionantes. El metro ya está en unos momentos en los que colapsa. Es cierto, por eso tenemos que integrar el transporte al metro con otros sistemas integrados. Pero adicionalmente es que el metro hoy no está teniendo una capacidad de comprar, por ejemplo, más vagones. Recientemente van a venir unos vagones nuevos, pero es que el metro tiene que comprar sus vagones vía tarifa. Eso no permite que sea un servicio público real para la gente, porque es que la gente con la tarifa, parte de esa tarifa va para poder comprar nuevos vagones. Yo creo que los socios, el departamento y el municipio deben aportar para ampliar el número de vagones que tiene el metro de Medellín. ¿Le gustan los tranvías, todas estas otras obras que se están Monorrieles. planeando? Me gusta el tranvía. ¿Haría el de la 80? Estoy absolutamente seguro y que no solo que es necesario, sino que nosotros no dependeríamos del gobierno nacional, de la nación, para hacer el tranvía de la 80. El tranvía de la 80 vale 1.8 billones y una cantidad superior a esa es la que se está invirtiendo en Parques del Río. Lo podríamos hacer sin el concurso del gobierno nacional. Esas son prioridades. Usted decía ahora que el problema de la movilidad de Medellín no es solo de Medellín, porque por aquí pasa todo el mundo, quienes van para el sur y al norte. Y en algunas ciudades, pues las circunvalales, por ejemplo, esas vías que no entran directamente a la ciudad, pasan por los alrededores, pues son algunas soluciones. Aquí como que difícil hacer de eso, pero ¿qué propuestas como de vías alternas para que la gente no tenga que congestionar la ciudad de Medellín cuando va para otro lado? Por ejemplo, es que yo no entiendo por qué el servicio público de otros municipios tenga que entrar al centro de la ciudad. Nosotros teniendo el metro, por ejemplo, para que municipios como Itagüí, Sabaneta, Envigado lleven su transporte público a estaciones del metro y hacer convenios con ellos para que paguen un tiquete, integrar ese transporte público al sistema integrado de transporte de Medellín, ¿cierto? Eso es posible. Y hay que incentivar el uso del transporte público como sucede en todo el mundo y desincentivar el uso del transporte privado para labores cotidianas como ir a trabajar o ir a estudiar. El transporte privado, el transporte particular
se requiere, es bueno, pero para salir a pasear, los que tengan oportunidad de salir a pasear o ir a visitar a la familia fin de semana, pero no en las labores cotidianas. La movilidad en Medellín se soluciona con acuerdos y con educación adicionalmente. Yo quiero detenerme en lo que usted acaba de decir, incentivar el uso del transporte público, desincentivar el uso del vehículo particular, y eso lo dicen todos los candidatos y no solo en esta campaña sino antes. Y todos coinciden en eso y digamos que estamos de acuerdo todos. Pero ¿cómo incentivo yo a alguien para que deje su carro en la casa y se vaya en un transporte público si la gente no lo hace? No, pero porque no le dan oportunidades, no le dan alternativas. Usted no le pueden decir deje su carro en la casa y bueno, y entonces listo, el transporte público. No, primero hay que darle opciones a la gente, alternativas a la gente para usar el transporte público, que sea eficiente, ¿cierto? Hoy hay otro programa, adicionalmente a las canchas del INDER y lo que han hecho el INDER en esta ciudad, el programa que existe en el mundo, pero que aquí es superior, es mejor, porque he conocido otras partes donde funciona, aquí lo denominó este gobierno Encicla, fabuloso, espectacular, soluciona problemas de movilidad. Hoy más jóvenes están utilizando la bicicleta como medio de transporte, eso es bueno, para ir a trabajar y para ir a estudiar. Eso por un lado. Por el otro, descontamina el aire y el ruido. No hay contaminación de ruido ni contaminación de aire. Se liberan pues muchas partículas que hay dentro del aire que perjudican la salud. Y por el otro lado, el tema de la salud. El uso de la bicicleta genera bienestar en salud física y mental para las personas. Yo conozco en la ciudad de Medellín una empresa, obviamente no voy a decir el nombre, pero que a los jóvenes que trabajan allí y van en bicicleta les dan incentivos económicos por no ir en carro, no ir en moto, sino que van en bicicleta. Eso lo pueden hacer muchos empresarios. Los empresarios de aquí les gusta colaborar. Continuamos aquí en Nos Cogió la Noche con el doctor Héctor Hoyos, candidato a la alcaldía de Medellín por el Polo Democrático. Hemos hablado pues, de temas varios, de salud, movilidad, seguridad. ¿Le gusta el pico y placa? Tal como está diseñado, me parece un absurdo. Lo único que hicimos fue desplazar la hora del taco, como lo denominamos acá, para que empiece más temprano el taco, y en las horas de las 4:30, 5:30, eso es tenaz el taco en la ciudad de Medellín. Yo creo que habría que estudiarlo y creo que o desaparece porque tal como está hoy no sirve, o tendría que ser un pico y placa de todo el día. ¿Para qué sirva? Una de dos, los dos extremos. Ningún candidato me habla del río. Sí, lo he dicho yo a usted en varias oportunidades. ¿De Parques del Río o del río? Ya le iba a hablar del río. El río sigue abandonado, a nadie le interesa. Ese comentario le iba a hacer yo porque yo soy ambientalista, yo soy defensor de animales de hace muchos años, fui cofundador de Fauna, Fuerza Anticrueldad contra de los animales y la naturaleza. Hace mucho, les decía antes pues que cofundé el Partido Verde también. Soy defensor de la naturaleza, lo he hecho siempre y he criticado, yo siendo hoy alcalde de Medellín hubiera invertido más en el propio río, en la descontaminación del río que en embellecer su entorno. Yo creo que eso es necesario. ¿Qué piensa usted de Empresas Públicas de Medellín? Es una empresa líder en Latinoamérica en la prestación de servicios públicos, que está invirtiendo por fuera, pero que está dejando a los dueños, que son los medellinenses, sin el servicio para ellos mismos, como es el agua potable, algunos. Es una empresa que le han tirado varios embriones, como decimos los antioqueños, para privatizarla. Afortunadamente no se ha privatizado, no se privatizará. En mi gobierno tal vez estructuraré mejor para que sea más difícil privatizarla todavía, pero ya le han hecho unos dañitos por los lados.
esa venta de UNE, Millicom, que UNE hacía parte de Empresas Públicas de Medellín, era parte, pero ya ese fue el primer embrión, separar las telecomunicaciones del resto de servicios de Empresas Públicas de Medellín. Es una empresa fuerte que está invirtiendo por fuera. Es bueno que se capitalice la empresa, que crezca, siempre y cuando resuelva los problemas de servicios públicos domiciliarios al interior de la ciudad. Cuando hablábamos de seguridad, usted habló de las cámaras como una manera para desestimular la comisión de delitos. Y usted, claro, no de fotodetección. ¿Dejaría las cámaras de las famosas fotomultas o las quitaría definitivamente? No las quito, entre otras cosas porque he oído a uno de los candidatos diciendo que va a terminar con eso. Eso no es posible jurídicamente así. O si hay alguna cláusula que permita la terminación unilateral, eso le valdría un infierno de plata al municipio. Creo que mejor para los contratistas si les terminan el contrato, porque les tienen que pagar el resto del contrato, que es a muy largo plazo, sin hacer nada. Eso es un absurdo, pero me parece que es un buen mensaje para educar, no con consejos, sino medio a la fuerza, siempre y cuando se le garanticen los derechos al usuario. Porque eso de que le llegue uno al mes, 2 meses, hasta año y año y medio posterior, que le digan a uno cuando va a vender el carro para hacer un negocio, no es que usted sobrepasó el límite de velocidad en febrero del año pasado y tiene una multa de tanta plata, sin uno tener el derecho, el debido proceso y el derecho a defenderse, no me parece justo. Entonces, garantizando el debido proceso a todas las personas, yo soy partidario de eso, porque eso educa, eso hace que las personas cumplan con la norma de tránsito, disuade la comisión de contravenciones y puede educar. Hay que hacerlo de mejor forma, en mi concepto, pero me parece que las mantendría siempre y cuando el fin sea educar y disuadir. Entre otras cosas, no me parece como... realmente no conozco, no he tenido el contrato en mis manos, pero sé que quien se beneficia de ese contrato es en parte el municipio, pero en parte un privado, y yo no estaría muy convencido de eso, habría que mirarlo, pero de todas maneras creo que se debe mantener. ¿Cómo está haciendo campaña? Con las uñas, pero con mucho entusiasmo. ¿Está yendo a la comunidad? ¿Qué está haciendo? Estoy yendo a la comunidad, estoy yendo a todos los foros, voy a donde me inviten, porque es la manera de visibilizarme frente a la sociedad. Yo estoy compitiendo contra un exgobernador, un exalcalde, exsenadores, representantes, exconcejales, bueno, todos los posibles, y a todos los conocen. Yo conté esta mañana una anécdota que tuve, porque cuando uno va a entrar a un evento particular, de pronto le dicen, no señor, aquí entran, por aquí entran solo los candidatos a la alcaldía. Y entonces uno tiene que informarles que uno también es candidato para no tener algún problema, pero eso puede ocurrir. Claro, pero sí. yo me estoy visibilizando con la sociedad en la calle y en estos eventos donde me invitan, y he sido muy bien tratado, tengo que decirlo, por los medios de comunicación. Pues Héctor Hoyos, muchas gracias por habernos acompañado en el programa, candidato a la alcaldía de Medellín, como lo hemos dicho en varias oportunidades, por el Polo Democrático. Pues seguirá usted ahí en esas lidas. ¿No está pensando aliarse con nadie? Claro que me voy a aliar con las personas, con la sociedad, me voy a aliar apenas sea alcalde de Medellín para poder servir a mi comunidad. Y le digo a la gente, no les dé miedo el cambio, no les dé miedo votar si la persona que los está invitando es una persona que puede aportar a la sociedad. Mi sueño es ese, aportar. Soy una persona que tengo sensibilidad social, soy una persona que tiene responsabilidad y soy una persona que respeta la diferencia, calidades y cualidades que debe tener un mandatario. Y voy a terminar diciendo que cuando yo termine mi mandato, mi sueño es poder mirar a cada uno de los ciudadanos a la cara, que los pueda saludar de frente, que no me tenga que esconder porque haya incumplido lo que en campaña prometí. Permítame, me le robo una pregunta de autoría aquí de mi compañero Germán, y la hace frecuentemente. ¿Le cree usted a las encuestas? Ya lo dije en el principio del programa.
las encuestas, cuando son tan disímiles como las que han ocurrido en esta campaña electoral, es muy difícil creerlas, pero que sirven, claro que sirven. ¿Y usted no marca? Yo no marco, ni siquiera las encuestadoras preguntan por Héctor Hoyos. Es decir, si las elecciones para la alcaldía de Medellín fueran mañana, ¿usted por cuál de estos 5 candidatos votaría? Yo no marco porque no preguntan por mí, pero voy a marcar, es el 25 de octubre cuando uno tiene que marcar. ¿Le regreso pregunta, Germán? No, sí, no, yo le hubiera preguntado cuando hablamos de eso al principio, si las encuestas le favorecerían, ahí tendría más confianza. No tengo más confianza. Y claro que da una tranquilidad uno saber por lo menos que están indagando si uno le interesa a la gente o no como alcalde. Don Héctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Repito, los medios como ustedes, como nos cogió la noche, me han tratado muy bien y han permitido visibilizarme frente a la sociedad. Y lo hemos dicho incansablemente, Germán y yo, queremos darles una opción diferente, queremos escucharlos de cara a cara, no desde el cuestionamiento, sino desde lo constructivo, para que ustedes el día de votar tomen una muy buena decisión. Germán, hora de irnos a descansar, pero usted ya sabe qué tengo que hacer para tener un muy buen día, como siempre lo digo, acostarme en un colchón, como decimos, porque un buen día comienza con una muy buena noche.